Realizamos un abordaje mini-invasivo con una incisión de entre 5 y 6 centímetros y realizamos una hemiestornotomía superior al cuarto o tercer espacio intercostal según sea el caso. Esto le permite una recuperación mucho más temprana al paciente por el hecho de no abrir todo el tórax. En cuanto a la canulación, habitualmente hacemos la canulación arterial central en la aorta ascendente o el arco, y la venosa podemos elegir entre la percutánea, como es el caso de este video que estamos aquí mostrando. También puede ser central, todo eso depende un poco de la exposición que tengamos. Aquí vemos cómo colocamos una cánula que también utilizamos en la cirugía convencional, que permite una perfusión adecuada del paciente. Podemos ver aquí la excelente exposición que tenemos de la válvula y nos permite hacer la rototomía igual que en la cirugía convencional por esternotomía. Podemos resecar perfectamente y hacer una correcta decalcificación del anillo para luego elegir la prótesis adecuada para nuestro paciente. En este caso colocamos 3 puntos guías que sirven de utilidad para este tipo de dispositivo que utilizamos, que aquí vemos que es una válvula tipo Intuit o Rapid Deployment, donde se necesitan estos 3 puntos para que la válvula calce perfectamente en el anillo. Y la gran ventaja que nos presenta este tipo de dispositivos es poder hacer una correcta decalcificación y asegurarnos de que no nos quede ningún leak paravalvular. Luego de la expansión del balón se puede evidenciar directamente cómo ha quedado la prótesis y evitar de esta manera o corregir durante el mismo procedimiento algún potencial leak paravalvular. Una vez que se realiza el implante de la válvula, se examina la correcta colocación de la misma en el anillo y se anudan los puntos para luego realizar el cierre de la aorta de igual manera que hacemos de forma convencional. Este tipo de cirugía nos permite realmente ahorrar los tiempos quirúrgicos. Nosotros tenemos un promedio de implante de 7 a 8 minutos de este tipo de dispositivos. La realidad que es una cirugía muy cómoda de hacer, con este resultado estético y beneficio para el paciente.
En el servicio de cirugía cardiovascular del hospital abordamos toda la patología mitral a través de cirugía mini-invasiva, como ustedes pueden observar. Mini incisión de 3 a 5 centímetros en la zona medio clavicular derecha. Esto minimiza, como dice la palabra, la invasividad de los pacientes. Para ingresar a circulación extracorpórea, los pacientes son abordados a través de la vía femoral y su canulación se realiza a través de la técnica de Seldinger con control del eco transesofágico. Esto es quizás uno de los puntos más importantes de la cirugía, puesto que con la mini-invasividad el cirujano debe controlar absolutamente todas las etapas para asegurar y garantizar la seguridad del paciente a través de esta técnica. Con la técnica mini-invasiva tenemos la posibilidad de la asistencia de la videocámara, incluso con tecnología 3D que permite miniaturizar las incisiones y permitirle al cirujano un trabajo acorde a la tecnología y a la definición del video. La exposición de la válvula mitral es extremadamente clara a través de esta vía y le permite al cirujano analizar detalladamente la patología y proponer su resolución. Aún así, la presencia del video permite la participación de todo el equipo quirúrgico en cuanto a la resolución del caso y aún en cuanto a la educación del equipo tratante. En el servicio hemos optado para la reparación de la mitral por las técnicas de las neocuerdas y la hemos dejado un poco de lado a la clásica técnica de la recepción, de las valvas. Con ello, hemos podido acceder a mejor reparabilidad de la valva anterior de la mitral. Como ustedes pueden observar, el implante de la neocuerda se hace hacia el músculo papilar y luego se reconstituyen las neocuerdas en el sector dañado de las valvas, incluso la valva anterior, que permite una muy buena reparabilidad. Con todas estas nuevas técnicas hemos logrado una estadística de reparabilidad de las válvulas mitrales cercana al 99% de los casos. Y con esto hemos convencido a todos nuestros cardiólogos a que avancen sobre los pacientes asintomáticos, no dejando que se produzca el deterioro estructural de los pacientes.
Bueno, los invito a pasar a un Heart-Team en proceso. Estamos evaluando un paciente con estenosis aórtica severa sintomática. Esto es dentro del contexto de nuestro primer Cuore virtual, año 2020. Los invito a pasar. En cada sesión del Heart-Team se discute un grupo de pacientes derivados para definir su situación clínica. En esta oportunidad presentamos el caso de un paciente masculino de 66 años con antecedentes de estenosis aórtica severa, sintomática para disnea en clase funcional 2-3, deterioro moderado de la función ventricular izquierda con un SPECT sin isquemia. Como antecedentes de relevancia, en el año 2010 el paciente fue sometido a un trasplante renal que posteriormente en el año 2016 presenta rechazo, por lo cual desarrolla enfermedad renal crónica, quedando con creatininas habituales de 2,8. Continuando con los estudios complementarios del paciente, se trata de un hombre de 71 kilogramos con 1,60 m de altura, y como valores a destacar en el laboratorio, un clearance de creatinina de 22, un BNP mayor a 35.000, un score STS de 8 y un Euroscore 2 de 6. En su electrocardiograma basal vemos que se encuentra en ritmo sinusal con un bloqueo de rama izquierda. Como es de práctica habitual en todos nuestros pacientes con valvulopatías, el primer estudio que realizamos es un ecocardiograma transtorácico. En este caso podemos ver una vista de paraesternal eje largo, donde se observa un ventrículo dilatado con hipertrofia significativa, una válvula aórtica muy calcificada, con una calcificación también del anillo de la válvula mitral. En el eje corto, en esta vista, podemos ver la disfunción ventricular. Este paciente presentaba un daño ventricular global, que puede ponerse en evidencia en el eje corto, y a nivel de la válvula aórtica se observa la calcificación importante con una reducción severa de su apertura determinada por el Doppler continuo con un gradiente máximo de 107 milímetros de mercurio y un gradiente medio de 73.2. En la vista de 4 cámaras apical podemos observar que también de nuevo se observa la calcificación a nivel de la válvula aórtica y el anillo mitral, con la disfunción ventricular por lo menos de grado moderado. En el Doppler color observamos que tiene una insuficiencia aórtica moderada severa y también por responsable de la calcificación del anillo mitral, una insuficiencia mitral de grado también moderado severo. La fracción de sección estimada por el método de Simpson era de 39.4%. y la presión pulmonar era de 73.5 sumado al valor de aurícula derecha, calculándole una presión pulmonar estimada de 88 milímetros de mercurio. Bueno, dada la insuficiencia renal avanzada que tenía este paciente, se consideró que el uso de contraste era de riesgo, contraste iodado, por lo que se prefirió un estudio tridimensional no contrastado. En ese sentido, las posibilidades son la resonancia cardíaca sin contraste y el ecocardiograma transesofágico tridimensional. Nosotros tenemos mucha experiencia con ambos métodos. En este caso utilizamos ecocardiograma transesofágico tridimensional. Eso nos permitió realizar una adecuada captura del landing zone, que sería el área del tracto de salida, anillo, raíz aórtica y la porción inicial de la aorta. Pudimos medir perfectamente por vistas tridimensionales y planimetría los diámetros menor y mayor del anillo, el área y el perímetro, lo mismo que el tracto de salida, la raíz aórtica y la altura de las coronarias, al igual que la unión sinotubular. Esto está validado por muchas publicaciones y consensos internacionales como una alternativa a la tomografía. Desde el punto de vista geriátrico, este es un paciente muy comórbido y con enfermedades severas, que además tuvo 2 internaciones este año, con lo que sabemos que esto ocasiona para la masa muscular y el riesgo de sarcopenia. En las escalas el paciente se mantiene muy activo e independiente, su desempeño muscular y su marcha también se mantienen de manera adecuada, cognitivamente se encontraba muy lúcido.
En las escalas específicas de fragilidad tiene leve compromiso, más que todo dado por una pérdida de peso asociado con las internaciones y un cansancio excesivo, por lo cual en ambas escalas puntúa para fragilidad de grado leve y esto lo hace más candidato para un TAVI que para cirugía de reemplazo valvular. Pensamos en un acceso para implante transfemoral. Debería evitarse el acceso izquierdo debido a que el paciente tiene un trasplante renal localizado en fosa ilíaca izquierda. Las femorales no tienen demasiada patología y el eje ilíaco tampoco, y si bien la evaluación es no convencional, yo sugiero colocar el sistema de liberación por el eje derecho. Este paciente es un renal crónico muy grave, ya trasplantado, que ha hecho varios rechazos, que hizo una insuficiencia renal que requirió diálisis después de una cirugía menor, así que nosotros consultamos al equipo de nefrología y ellos se inclinaron entre la cirugía y el TAVI por el TAVI. Así que a pesar de que en Mariano hizo todo esto con ecocardiografía tridimensional y finalmente no fue puesto al contraste, a mí me parece mejor que vayamos adelante con el TAVI, menos riesgoso. Bueno, creo que claramente este no es un paciente como el que tratamos todos los días. Nuestra edad promedio para pacientes TAVI es de 85 años, este es un paciente muy joven, pero creo que el principal problema de la cirugía es que una cirugía en este paciente significa condenarlo a la diálisis. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un TAVI incluso sin utilizar contraste, con lo cual podemos preservar la función renal. Y respecto a la durabilidad, cada vez hay más estudios que un poco muestran la durabilidad al menos a 5 años confirmada en pacientes de 80 años y sigue avanzando, con lo cual yo creo que un TAVI en este paciente sin contraste es una alternativa aceptable. En ciertos casos complejos realizamos bajo tomografía digital reconstrucciones tridimensionales en escenario de simulación. Como vemos, reconstruimos una válvula que está colocada en la raíz aórtica y en base a pruebas de simulación podemos estimar el posicionamiento óptimo de la misma. Como estuvieron escuchando, el paciente es joven, es muy comórbido, tiene factibilidad TAVI, tiene alto riesgo de diálisis y va a cirugía, por lo tanto, la intención y la decisión de todo el grupo es ir a un implante valvular TAVI por vía femoral del lado derecho, que es el lado que no tiene trasplante. Así que ahora los invito a pasar a la sala y ver el caso con nosotros. Vengan por acá. Nos pidieron como grupo que contemos un poco para un grupo de cardiólogos para el Congreso del Cuore del Hospital Italiano
que contemos un poco qué es esto de lo que estamos haciendo del manejo de las cardiopatías fetales desde el embarazo. Yo como obstetra hace años que manejamos cardiopatías fetales y básicamente es diagnóstico prenatal, tratar de que avancen lo más que puedan y nazcan con el mejor peso posible en un centro que pueda manejarlo. Y ese es posiblemente el mejor aporte del diagnóstico prenatal. Pero en los últimos años surgieron algunas situaciones en las cuales además pareciera que estamos empezando el tratamiento quirúrgico en algunas situaciones especiales durante el embarazo. Así que se me ocurre Sofía, que quizás la que más ha estado involucrada de la cardiología fetal, que nos cuentes un poco cuáles son esas situaciones que hoy estamos tratando, metiéndonos, interviniendo en forma invasiva en el corazón fetal. Sí, tenemos dos grupos de pacientes básicamente en el cual realmente podemos empezar a modificar la historia natural de la enfermedad y cambiar el pronóstico del paciente. En primer lugar son aquellos fetos que tienen una condición cardíaca que determinan una descompensación hemodinámica con una altísima mortalidad perinatal. Entonces en esos casos nuestras intervenciones tienen como objetivo mejorar el pronóstico del paciente y disminuir esta mortalidad. Y tenemos un segundo grupo de pacientes con cardiopatías congénitas muy complejas, con criterios de selección muy específicos, en los cuales si no comenzamos el tratamiento en la etapa fetal, realmente el pronóstico del paciente es muy malo. O sea, la historia natural de la enfermedad evoluciona rápidamente en la etapa fetal y ya condiciona, disminuye las posibilidades de tratamiento después del nacimiento. Ahora, estamos hablando de, cuando decimos pacientes, estamos hablando de pacientitos más chiquitos de lo que estamos acostumbrados. Estamos hablando de ¿cuántas semanas de embarazo? Y habitualmente el diagnóstico se hace en general cuando se hace en el momento del scan fetal. Y nosotros, ¿eso cuándo es? Y en semana 20-22. Y eventualmente nosotros generalmente nos derivan estos pacientes en la mayor parte de los casos en semana 20-24. Y a partir de ese estadio ya podemos realizar un tratamiento fetal. 24 semanas estamos hablando de 700 gramos, o sea, son pacientitos de 600, 700, 800 gramos hasta 2 kilos, 2 kilos y medio. No, generalmente, no sé, menos. Sí, un poco menos. Igual, en los últimos años hemos hecho algunas intervenciones tardías, digamos, en semana 30, 32, en que realmente veíamos que se justificaba. Y puntualmente, ¿cuáles son las intervenciones hoy que estamos haciendo o que se hace, incluso que el mundo está haciendo? Bueno, las técnicas con las que disponemos son la valvuloplastía aórtica fetal, que es la desobstrucción del tracto de salida izquierdo, la valvuloplastía pulmonar fetal, la dilatación del foramen oval con colocación de stents, son stents coronarios muy pequeños, y después la pericardiocentesis, en casos de derrame pericárdico severo, secundario del vertículo, tumores cardíacos. Esas son las intervenciones con las cuales contamos como herramientas para utilizar en los distintos pacientes. Obviamente son casos con muy mal pronóstico en la historia natural, es decir, lo que nosotros estaríamos tratando es de torcer la historia natural trágica de muchos de estos chicos. Sí. La mayor parte de los casos que observamos, digamos, por frecuencia son aquellos que tienen estenosis aórtica crítica. Esos pacientes con esa obstrucción tan severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo generan una lesión muy severa en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión intracavitaria, se produce isquemia subendocárdica y ese ventrículo izquierdo detiene su crecimiento. Entonces esos ventrículos inicialmente dilatados se pueden rescatar en estos estadios tan tempranos desobstruyendo la aorta y evitar una progresión a un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que es una cardiopatía muy severa. Muy interesante, Sofía, todo la parte de la cardiología pediátrica, cómo se extendió a lo fetal e indica nuevos procedimientos, pero es una gran intriga contar a Lucas un poco cómo planifican y cómo ejecutan un procedimiento de esta magnitud. Bueno, nosotros básicamente seríamos los ejecutores, los que planifican y nos seleccionan los pacientes son los cardiólogos pediátricos. Y básicamente esto es una intervención que dentro de todas las herramientas de terapia fetal que hoy tenemos lo llamamos percutánea, porque lo hacemos a través de una aguja fina, una aguja 18. Y esto se hace con una anestesia regional para la madre, realmente una peridural, una raquidia. Y lo que nosotros tenemos que lograr es poner al feto en posición.
con mucha suerte el feto está en posición y la mayoría de las veces no está en posición y hay que versionarlo para tratar de ponerlo en posición. Cuando decimos ponerlo en posición es que se ponga tórax para arriba, que nos permita ingresar desde el abdomen materno y entrar directamente al tórax. Estas intervenciones obviamente no son con acceso vascular, como ustedes hacen hemodinamias habitualmente, sino es con acceso transtorácico, es decir, uterino, nos metemos en el líquido amniótico y después transtorácico fetal y después transcardíaco, es decir, entramos a alguna de las cavidades cardíacas. Básicamente cuando lo tenemos en posición, el siguiente paso es inmovilizarlo. Se le da una inyección en la cual le damos un agente inmovilizador, picuronio y fentanilo como analgésico. Eso se lo damos intramuscular o a través de la vena umbilical. Esto es común a todos los procedimientos donde entramos al feto de cualquier torácico, urinarios, etc. Y una vez que lo tenemos inmovilizado, vamos con la aguja, bajo control ecográfico, ingresamos al útero y luego al tórax y nos vamos reposicionando en cada paso antes de entrar al corazón. Paralelamente, la gente de hemodinamia ha preparado su mesa, preparó todo y obviamente no podemos entrar hasta que no está toda esa mesa lista, que Victorio nos puede contar qué es lo que... Perfectamente, lo que hacemos nosotros es, bueno, primero les voy a contar qué material utilizamos. Los materiales que normalmente utilizamos son balones que se usan para angiografía coronaria convencional en un paciente adulto en el contexto de una cardiopatía isquémica. Esos balones tienen los diámetros acordes a lo que se necesita para hacer una rotoplastia en un feto. Esos diámetros normalmente oscilan entre los 3 y los 4 milímetros en promedio, con una longitud de balones de alrededor de entre 10 y 12 milímetros aproximadamente. Y lo que hacemos nosotros es preparar ese balón, se prepara sobre una cuerda coronaria. Todo eso que está referido, como acá no se utilizan rayos X, todo es por guía ecográfica, lo que tenemos que preparar nosotros es, por un lado, referir cada marca que se va a necesitar para hacer el procedimiento, es decir, una vez que los obstetras posicionan la aguja bien debajo del plano valvular aórtico, lo que hacemos nosotros es progresar un balón hasta una marca determinada que nosotros calculamos de acuerdo a la longitud de la aguja que se va a utilizar y después hacemos, una vez que se acuerde y se está en adecuada posición según la ecografía, que eso lo indica el ecografista, y de acuerdo con los cardiólogos fetales, se realizan más o menos alrededor de unas 3 insuflaciones a 5, dependiendo del caso, en la displasia de la válvula aórtica. Y la elección del diámetro del anillo es una proporción de 1 a 1.2 a 1, es decir, si el anillo mide 3, el balón que se va a utilizar es de 3 milímetros a 3.2 milímetros aproximadamente, y después obviamente lo que uno hace es ver la respuesta, cómo respondió esa válvula aórtica, si abrió, si hay una serie de parámetros ecográficos que seguramente acá los cardiólogos nos van a saber, les van a contar un poco mejor que yo, y lo que básicamente se ve es si mejora o no el flujo anterógrado y si la contractilidad del ventrículo izquierdo mejora o no de acuerdo al resultado y a la evolución y a la condición clínica de la presencia o no también de insuficiencia aórtica, que marca un poco el parámetro si la valvuloplastia fue efectiva o no. Sí, absolutamente. Nosotros después seguimos a los pacientes y los vamos siguiendo con ecografía a ver que esta mejora en la contractilidad, que como dijo Victorio suele ser el parámetro que nos llama la atención enseguida, junto con el flujo anterógrado aórtico, se mantiene en las semanas siguientes del embarazo, junto con el flujo anterógrado aórtico, que son uno de los principales parámetros que evalúan al nacimiento. Sí, bueno, nosotros cuando nace, a nosotros lo que básicamente nos cambió la valvuloplastia aórtica fetal es que nos trajo un espectro de pacientes que antes no existía. Tenemos de pacientes que nacen con ventrículos latiendo muy bien, pero chiquitos, otros que nacen con ventrículos grandes que no se achicaron, pero que no lograron contractilidad, válvulas que permanecieron abiertas, válvulas que volvieron a estenosarse. Entonces, tenemos un espectro de pacientes para el cual tenemos que seleccionar muy bien y seguir criterios muy rigurosos hacia dónde va a ir cada uno de esos pacientes. Y necesitan estudios durante el periodo neonatal para definir si
un paciente quedó biventricular y ya puede quedar así. Si tenemos un paciente que en etapas vamos a seguir ese trabajo que se hizo intraútero de rehabilitar el ventrículo izquierdo con diferentes etapas, tanto por intervencionismo como por cirugía, y pacientes en que decimos, bueno, este ventrículo nos parece que no puede, es chiquito igual y no puede rehabilitarse. Y para esto hacemos habitualmente ecocardiogramas, hacemos resonancias para medir los volúmenes, ver si ese ventrículo tiene fibrolastosis, ver si tiene potencialidad de crecimiento, hacemos hemodinamia para ver qué presiones manejan esos ventrículos y ahí los clasificamos y cada uno entra en un camino diferente, o sigue el camino de rehabilitación o va biventricular. Obviamente todos esos casos hubieran ido a un corazón univentricular de no existir la... Exacto, son pacientes que ustedes seleccionan en el momento de la vida fetal, que saben que esos pacientes tienen criterios que nos dicen que van a evolucionar a la hipoplasia del corazón izquierdo. Sí. Y un concepto muy importante, que el procedimiento fetal no es el único procedimiento que se van a realizar, sino el primero. Es decir, todos los pacientes cuando nacen van a requerir algún tipo de intervención. Cuando hablamos de intervención puede ser cirugía, puede ser un roscono directo, una valvuloplastia aórtica, una septotomía, un implante de stent en el ductus. Hay un abanico de terapéuticas, ya sea por vía endovascular o por vía quirúrgica, que se van eligiendo y se van customizando según el paciente y el estatus fisiológico y anatómico de cada uno de ellos. Nosotros hablamos con los pacientes en la etapa fetal antes de realizar los procedimientos, después en varias ocasiones, y siempre les planteamos a los padres el tema de que el tratamiento empieza en la etapa fetal y luego sigue por etapas. Incluso ellos también tienen consulta con todo el equipo, con cirugía cardiovascular, como para empezar a meterse en todo este camino largo para obtener mejores resultados. Yo creo que la sensación, en la etapa fetal, el corazón en ese sentido tiene una gran posibilidad de cambio, es decir, donde no pasa el flujo todo se va achicando y donde permitimos que vuelva a recuperar el flujo, todo tiende a mejorar. Esa es la ventaja del corazón fetal, ¿no? Sí, lo que se funcionaliza no crece. Bueno, en el caso de la cirugía, para nosotros fue un cambio radical en el concepto de observar al bebé, un concepto que no teníamos. Evidentemente, cuando uno revisa los pacientes, uno observa que ustedes están generando dos tipos de pacientes, como dijo recién Natalia. Creo que cuando nacen, queda muy claro lo que dijo Victorio, que es un procedimiento inicial de una gama de situaciones que las vamos a discutir en documental, en ese perinacimiento, pero evidentemente siempre estamos discutiendo cómo recuperamos ese ventrículo izquierdo, con este inicio de un procedimiento fetal. Si eso no hubiese existido, nosotros hubiésemos ido a la línea univentricular. Entonces, claro, la discusión es dos grandes grupos para sintetizarlo y no ir a tantas técnicas quirúrgicas. Creo que tenemos la rehabilitación primaria, es decir, el refuerzo que hacemos nosotros, tanto Victorio con una valvuloplastia aórtica nuevamente en el recién nacido, o con un roscono para poder tratar la válvula aórtica o esa salida del corazón que creció porque ustedes favorecieron a que se mantenga, o el reclutamiento en estadios. O sea, hay dos grupos, no es mucho. O sea, el reclutamiento es tratar de hacerlo crecer con técnicas quirúrgicas que favorecen la entrada de la sangre del ventrículo izquierdo, la salida a través de la aorta y regular de alguna manera los flujos de la plecaria. Eso sí son varias cirugías en estadio que favorecen a seguir esa primera instancia que fue el feto y que nosotros de alguna manera podemos ver. Si uno se apoya en la literatura, uno ve que los grandes grupos que fueron pioneros de esto están alrededor del 33 al 35% de posibilidad de resultar. Nosotros hoy con nuestros trabajos estamos viendo alrededor de un 40%. Creo que, siendo optimista con los casos que podemos llegar a un límite superior que sería un 50%. O sea que nos queda que esto que empezaron ustedes termina con un 50% de éxito, que es un número para mí considerablemente alto y muy bueno. El tema es qué hacemos con el otro 50%. Ese es el tema de la discusión. Creo que nosotros hemos sido muy importantes, no hemos aumentado el riesgo en ese 50% de la población. Porque nosotros lo que hacemos es salirnos rápidamente de esa línea cuando creemos que esto no va bien y pasamos rápidamente, que ha sido un poco el éxito conjunto con cardiología, salirnos rápidamente a la línea univentricular, incluso a mejores candidatos. Cuando lo que se reporta es que no genera poder quizás con médicos que no son tan buenos.
Pero esa es un poco la idea del desafío, ¿no? No explicar en qué contexto cada una de las técnicas, sino que saber que ustedes nos entregan pacientes que o van a una rehabilitación primaria, a un tratamiento inicial, o en etapa, con un techo máximo que creo yo que no va a estar más allá del 50%, que para mí es un número grandísimo. Es la mitad de una población que no iba a ir a un reparo ventricular nunca. Bueno, Sofía, cerrando esto, hasta el día de hoy, ¿cuántos pacientes hemos tratado? Bueno, hemos tratado a 38 pacientes. En realidad hemos seleccionado 65 pacientes para intervención, pero en muchos casos hay algunas contraindicaciones maternas y una contraindicación frecuente son las edades gestacionales avanzadas. O sea, hay pacientes que nos llegan tarde. Sí. O sea que si uno tuviera que decir cuál es uno de los principales desafíos hoy en este rubro es diagnóstico prenatal precoz. Exacto. Y derivación rápida para consulta. Perfecto. Y esto que estamos haciendo hoy no es estándar de cuidado. Sin embargo, en el mundo hay cada vez más grupos que lo hacen y en este momento hay un registro internacional. Sí, hay un registro internacional. Básicamente en Latinoamérica somos 2 centros que hacemos este tipo de procedimientos, uno en Brasil y el otro acá en el Hospital Italiano. La mayor parte de los centros están en Europa y en Estados Unidos. Y nos reunimos periódicamente para compartir información, criterios de selección de los pacientes y juntar nuestros datos, digamos, para sacar conclusiones. Bueno, obviamente esto es muy importante de cara al futuro nos va a permitir, así como ustedes están conociendo nuevos pacientes, están surgiendo también nuevos pacientes y nuevas indicaciones, algunas que ya no aplicamos y otras nuevas que van a surgir y obviamente con la mejoría de selección de candidatos este tipo de intervenciones tendrán mayores beneficios. Exactamente. Mirando, ¿vale? Mira, tenemos acá una paciente de la unidad coronaria, es una señora obesa con antecedentes de una cirugía de bypass gástrico hace un año, que ingresó a la unidad coronaria con un episodio de dolor precordial en reposo, troponinas en el límite sin cambio en el electro y por eso la mandaron a estudiar. Y bueno, lo que estaba viendo, lo que me llama la atención es esa imagen ahí en el origen, en el ostium de la circunfleja. Aunque me llama la atención que las arterias son bastante lisas y lo que me preocupa es esa imagen en el ostium que cambia mucho con los movimientos de las coronarias. Y no me queda claro si es una placa o se trata de un kink nada más. Por ahí la Spider, ¿no? En esas se podría... Pero no, yo la veo ahí en la AP caudal. Y en la Spider también, es una imagen persistente. Sí, viste que persiste la imagen de falta de relleno y cambia mucho con el movimiento. Bueno, ¿y qué pensás hacer? Y estaba pensando en hacerle una imagen para ver de qué se trata, determinar si eso tiene placa o no, o es un kink. Obviamente un FFR también podría ser una opción. Sí, es una opción válida. Lo que estaba pensando, como está tan cerca del tronco, si requiere tratamiento va a requerir una imagen también, así que me parecía empezar directamente a evaluarla con imagen y ver qué área tiene esa lesión y en base a eso decidir si ya lo tenés, otro. Si tenés que tratarlo ya tenés la herramienta. Totalmente. ¿Vas a hacer OCT? Sí, me parece que es mejor calidad de imagen y que vamos a verla mejor. Ok. Bueno, mira Dani, acá teníamos la corrida de OCT que hicimos. Viste que las paredes eran bastante lisas angiográficamente y de hecho lo que se ve en el OCT es lo mismo, es una pared que está sana. Esto que se ve acá más restringente es la cápsula fibrosa.
Sí. Pero es una pared sanita. Y lo que llama la atención que acá pierde calibre ya acercándose al ostium. Y pierde simetría. Exactamente. Y mirá ahí abajo. Y me llama la atención estas cosas que están acá abajo. En hora 6. Que no son placas, ¿viste? Bueno, no se le ve corro lipídico de placa ahora, parece como un endotelio que se hubiese accidentado. ¿Vos no pensás que puede ser una fractura? Está claramente ovalada, digamos, el lumen está muy asimétrico y se ve como se ven los accidentes de placa. Por ahí es una placa que se accidentó y se reparó. ¿Vos qué pensás? Sí, me llama la atención no ver nada de corro lipídico, ver la cápsula fibrosa bastante indemne y esos plieguecitos acá. Lo que se me había ocurrido es reconstruir y hacer una navegación 3D de esto para ver cómo se ve en la reconstrucción estos pliegues. A ver, estaría bueno verlo. Pues yo ahí no me animaría a decir que no hubo una placa, por más que tenga poco core, qué sé yo. Vamos a navegarlo por dentro. Allá arriba está la descendente anterior, ¿no? Sí, ahí está saliendo. O sea, esto es tronco. Estamos yendo al revés de la adquisición. Exacto, esta es la cuerda. Esta es la salida del descendente. Acá estamos en el tronco. Si me meto ahí, estamos dentro del catéter. Exacto, este es el tronco. Ahí es. De A. Mira, ahí está. Estamos llegando a los túneles circulares. Mira. Qué interesante. Ahí se ven los pliegues. O sea, lo que tiene es está arrugado. Sí. Bien, digamos, para decirlo fácil, está arrugado el endotelio como por una intususcepción. Sí, digamos, ten en cuenta que lo que ves en el OCT es un momento del ciclo cardíaco, pero esto puede ser, claro. Cuando veíamos la angiografía veíamos que cambiaba mucho de un ciclo a otro. Claro, o sea que esto puede todavía ser más marcado, pero claramente se ve el endotelio sano. Sí, que no hay flap ni nada levantado. ¿Y esto lo podrían haber visto por IBUS también? Es interesante la pregunta. La verdad que la definición de esto no la tiene el IBUS convencional, que sí tiene la ventaja que tiene para vasos de gran tamaño, tiene más penetración. Pero cuando vos vas al IBUS de alta resolución, ahí pierde penetración. Entonces te vas a encontrar que vas a tener básicamente algo muy parecido a lo que tenés con el OCT. Aunque sí, probablemente con alta resolución pudo haberse visto, pero esta navegación tridimensional no hubiera sido posible. Y creo que con IBUS sí hubiéramos visto la pérdida de la caída en el diámetro de la luz, que la arteria estaba ovalada y que no había placa. Pero difícil de ver el detalle de los pliegues de la íntima con ultrasonido. Sí, porque acá claramente esto que parece algo, un jueguito, esta navegación virtual, realmente permitió entender esas espículas que se veían viendo en distintos cortes, que no eran tales, sino que eran más bien arrugamientos, así que había intususcepción del vaso, ¿no? Sí. Fíjate cómo va el vaso, el diámetro medio del vaso acá es 3.3 milímetros en el sector de diámetro normal de la circunfleja y cae a 2,5 en el sector más arrugado. Entonces se extiende un poquito hacia el piso del tronco. Fíjate vos que interesante, al ver la relación con la descendente anterior, queda claro que hubiese sido una angioplastía muy compleja en caso de ser necesaria, porque vamos a terminar virtualmente anclados arriba del tronco. Sí, hubiera pasado por arriba. Y con algún grado de encarcelamiento de la descendente anterior. Sin lugar a dudas. O sea que la verdad que este método es espectacular, porque nos permite decir que la señora lo que tuvo no fue de origen coronario, que no requiere una prevención primaria distinta a lo que es dieta, hábitos saludables, pero no hay que darle estatina ni nada, porque no tiene placas. Totalmente. Hasta donde vivimos y obviamente... Y sumale con que al medirle el área, bueno, algo también a favor, ¿no? Al medir el área en el sector de mayor estenosis, el área es 4,87. Exactamente. Tiene un área bastante conservada. Un área conservada. O sea que para esta señora fue realmente la solución el haber hecho este método, porque si no hubiéramos terminado con dudas o con un procedimiento complejo. Sí, no te hubiera quedado claro nunca qué era lo que veías ahí en sostén de circunflejo. Bueno, excelente, Ale. Excelente caso, excelentes imágenes.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Acá les traigo una paciente de 40 años que la vimos en el servicio de neurología por un ataque isquémico transitorio con clínica de circulación vertebrovascular. Ella estaba en el puerperio alejado y en el momento de acomodar al bebé en la cuna, o sea, Valsalva mediante, hace una maurosis bilateral transitoria. Se le estudió con estudios parenquimatosos y vasculares, intra y extracraneales completamente normales, y en el ecocardio transesofágico nos informan un flujo espontáneo compatible con FOB. No se realizó maniobra de Valsalva porque fue un ecocardio transesofágico. Se descartó trombosis venosa profunda a través de Doppler de miembros inferiores y sin myocardio. El Doppler transcraneal mostraba pasaje masivo, flujo cortina, con la maniobra de Valsalva y 35 microburbujas atrás. Bueno, creo que este paciente es un paciente joven que no tiene factores de riesgos asociados que expliquen el evento neurológico que padeció. A su vez no hay nada estructural o anatómico que también explique el evento neurológico que tuvo este paciente. A su vez en los estudios de coagulación no hay nada positivo que también lo justifique, con lo cual estaría indicado la oclusión del foramen vagal con un dispositivo endovascular. Normalmente utilizamos dispositivos de doble disco de nitinol que quedan posicionados ambos discos, uno a cada lado del septum interauricular, y preferentemente usamos normalmente dispositivos cuyo sistema de sujeción no tenga mucha tensión, con lo cual al posicionarlo eso nos permite una mejor evaluación antes de ser liberado el dispositivo, si hay o no shunt residual, que nos permita tener un mejor control durante el procedimiento. Yo creo que el caso es claro, Natalia lo acaba de presentar perfecto, tiene todas las características, todas las indicaciones, y hay consenso total en este sentido de que estos pacientes tienen que cerrarse. Por otro lado, las consideraciones de Victorio también aportan, así que creo que tenemos que ir para adelante. La paciente que discutimos la vez pasada en FOBTEAM, ya estamos con la punción venosa sobre aurícula derecha, así que vamos a hacer la prueba de burbujas a ver si tenemos pasaje de burbujas. En el ecocardiograma transesofágico que se llevó adelante durante el procedimiento de cierre, vemos a nivel medio esofágico a 120 grados y a nivel de la fosa oval, que medía alrededor de 21 milímetros, un foramen oval permeable sin flujo espontáneo. El paciente estaba dormido, por lo cual no se le podía hacer Valsalva. No había aneurisma del tabique interauricular, y durante el procedimiento de cierre sí vimos pasaje derecha-izquierda. Incluso llevamos adelante una reconstrucción tridimensional que confirmaba los hallazgos. Hacer un test con ecocontraste, con una solución al 50% entre contraste y suelo fisiológico agitado, y vamos a ver si hay condiciones basales cortocircuito derecho-izquierdo. Y si no, lo haremos con mayor avanzado.
Bueno, ahí aparecieron las burbujas del lado derecho y vemos que es rápido pasaje al lado izquierdo, no muchas, pero pasan. Bueno, lo que tenemos acá es la vaina que vamos a usar para implantar el dispositivo. Es una vaina de 10 French que tiene una válvula hemostática que tiene una angulación aquí de unos 45 grados aproximadamente. Este subhidratador se monta uno sobre otro para poder atravesar la piel y que la punta no sea traumática. Con un catéter multipropósito de 6 French es maniobrar en el oblicuo izquierda para progresar un catéter a través del foramen oval y posicionarlo en la vena pulmonar superior izquierda, que es el lugar donde uno va a anclar una cuerda de soporte tipo Amplax de 0.35 x 2.60, la cual nos va a permitir progresar una vaina para después implantar el dispositivo endovascular que vamos a utilizar. Este es el dispositivo que vamos a utilizar. Ahora les muestro, es un dispositivo de doble disco de nitinol. Este disco más que tengo aquí desplegado es el disco que va a quedar del lado mirándose a la aurícula izquierda. Después está el canal, el centro del dispositivo, y después vamos a desplegar el lado derecho del dispositivo. Tiene una malla de poliéster en su interior. Al lado izquierdo tiene una malla de poliéster en el exterior del mismo, de tal manera que la exposición de metal hacia la aurícula izquierda es muy poca, casi nula. Y este dispositivo ya viene premontado, por eso tiene una guía finita, que es lo que es el mecanismo de sujeción del mismo. Lo que vamos a hacer ahora es cargarlo en su sistema de liberación, que ya viene, como les dije, premontado de fábrica. Es bajo agua para evitar que entre aire. Se introduce en el sistema de carga. Lo que hacemos ahora es purgar, básicamente, para evitar que no haya ninguna burbuja de aire que pueda ingresar a la paciente. Muy bien, listo. Este es un sistema de liberación que, una vez que esté el dispositivo en posición, con esta ruedita que tiene aquí, se va retirando y el alma va introduciéndose dentro del catéter de color negro que ven aquí, y eso va a permitir liberar el dispositivo cuando uno considere que esto es necesario, digamos, que el dispositivo ya está en su posición. ¿De acuerdo? Si por alguna razón el dispositivo no queda bien o no nos gusta o no queda estable, uno lo puede retirar y cambiar por otro dispositivo si lo consideramos necesario. Lo que vamos a hacer acá es, mientras yo voy purgando para que no tengan burbujas, es atravesar la válvula hemostática e introducir el dispositivo dentro de la válvula. Una vez introducido el dispositivo, el sistema de carga se retrae y se progresa ahora bajo visión. Vamos a posicionar, vamos a centrar la imagen. Como el dispositivo ya vimos que está en adecuada posición, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto tiene una trabita de seguridad mientras uno implanta el dispositivo y se va retirando la posición radioscópica, el alma, y el dispositivo ahí ya fue liberado. Y el disco izquierdo en la aurícula izquierda, y ahora retraemos todo el sistema en forma simultánea, vaina y dispositivo, hasta apoyarlo en el septum intraauricular. Bueno, lo que vieron es la práctica de cierre de foramen oval. Como ven, es algo rápido y creo que es fundamental el haber planificado la estrategia previo en la reunión de FOB-Team. Eso ayuda a que entremos al paciente en quirófano con una estrategia planeada y no tener que estar planeando estrategias sobre la marcha, lo cual hace que el procedimiento sea mucho más rápido y más navegable. Lo que se tarda es muy poco, la invasión es mínima
Y bueno, la ayuda del eco transesofágico obviamente es invaluable, tanto para posicionar la prótesis como para dar el resultado del cierre pre y post con la maniobra de burbujas. Exactamente, digamos. Lo más importante del foramen oval es la decisión y la evaluación del paciente. Es decir, si el paciente tiene una indicación de oclusión del foramen oval. Después, una vez que la decisión está tomada, que se toma de forma interdisciplinaria con todos los integrantes del FOMTIN, que creo que es lo más importante que uno tiene que realizar. Después el procedimiento en sí, como vieron, como les vamos a mostrar, no es un procedimiento técnicamente muy demandante. Sí, obviamente que uno tiene que tener un montón de precauciones y de tips que uno va aprendiendo, pero para la paciente es algo con muy poca invasión, de rápido, de corto tiempo, digamos, es un procedimiento que tarda mucho en sala de hemodinamia, pero tal vez lo más importante de todo es la decisión, la evaluación del paciente antes de entrar a la sala de hemodinamia.